Boxeo de ajedrez. Como su nombre indica, el boxeo de ajedrez combina dos actividades que parecen completamente opuestas, el ajedrez y el boxeo. Los participantes alternan entre rondas de ajedrez y boxeo y el ganador puede decidirse por un jaque mate o por un knockout. Este deporte nació en 2003 como una broma en un cómic, pero rápidamente se convirtió en una realidad, con campeonatos internacionales. La carrera de quesos de Coopers Hill. Uno de los deportes más pintorescos y peligrosos es la carrera de Coopers Hill, que se celebra anualmente en Gloucester, Inglaterra. Este evento tiene lugar en una colina muy empinada, donde los competidores persiguen un queso redondo que se lanza desde la cima. La regla es simple: el primero en alcanzar la base de la colina o el queso gana. Aunque suene inofensivo, la inclinación y la velocidad de la colina causan numerosas caídas y las lesiones son muy comunes. Bo Taoshi. El Bo Taoshi es un deporte de equipo japonés que combina la estrategia con la fuerza física. Este juego, que se practica principalmente en las academias militares, involucra a dos equipos de 75 jugadores cada uno, con el objetivo de derribar el poste del equipo contrario. Uno de los equipos defiende su poste, mientras que el otro intenta inclinarlo hasta un ángulo de 30 grados o más. El Sepak Takraw. Este deporte es particularmente popular en el sudeste asiático y puede describirse como una mezcla entre el voleibol y el fútbol. En Sepak Takraw, los jugadores usan sus pies, cabeza, rodillas y codos para golpear una pequeña pelota hecha de ratán, tratando de pasarla por encima de una red. A pesar de no ser muy conocido fuera de Asia, Sepak Takraw es un deporte con una rica historia y una gran base de seguidores. El Buzkashi. Originario de Asia Central, principalmente de Afganistán, el Buzkashi es uno de los deportes más antiguos y brutales del mundo. Se juega a caballo y es una especie de polo, pero en lugar de una pelota, los jugadores deben agarrar el cadáver de una cabra sin cabeza y llevarlo a través de un campo para anotarse puntos. El hurling. Este deporte tradicional irlandés combina habilidades de otros deportes como el hockey, el béisbol y el rugby. Los jugadores usan un palo llamado hurley para golpear una pequeña pelota llamada sliotar, intentando anotar en la portería rival. El fútbol de pantano. El fútbol de pantano es exactamente lo que su nombre indica: una versión del fútbol que se juega en terrenos fangosos. Este deporte tiene sus raíces en Finlandia, donde originalmente se usaba como método de entrenamiento para los militares. Los jugadores se ven obligados a lidiar con la dificultad de moverse en el barro, lo que convierte los movimientos más simples en una prueba de resistencia. Desde su creación se ha extendido por Europa y cuenta con su propio campeonato mundial. El kabaddi, originario de la India, es un deporte de contacto que mezcla el atletismo con el trabajo en equipo y la estrategia. En este juego, dos equipos compiten en un campo pequeño y los jugadores deben correr al campo contrario, tocar a la mayor cantidad de oponentes posible y luego regresar a su propio campo sin ser atrapados. Lo curioso es que mientras están en el campo enemigo, los jugadores deben contener la respiración y recitar continuamente kabaddi, kabaddi. Y aunque es poco conocido fuera del sur de Asia, kabaddi es extremadamente popular en países como India, Bangladesh o Irán. El hockey bajo agua. Este tipo de hockey, también conocido como octopush, es una versión del hockey que se juega en el fondo de una piscina. Los jugadores, equipados con aletas, gafas y snorkels, usan un palo corto para golpear un disco de plomo hacia la portería del equipo contrario. Lo complicado es que los jugadores deben subir constantemente a la superficie para tomar aire,
lo cual agrega una capa adicional de estrategia y resistencia. Y aunque no es tan conocido como el hockey sobre hielo o sobre césped, tiene su propio campeonato mundial. Stephen Curry es el único MVP unánime. En la temporada 2015-2016, Curry se convirtió en el único en ser nombrado el jugador más valioso de forma unánime. Consiguió el voto a favor de 121 periodistas. Hasta ahora, el único deporte que se ha practicado fuera del planeta Tierra ha sido el golf. Esto gracias a que en 1971 el astronauta estadounidense Alan Shepard lo jugó durante su caminata lunar. Durante el Wimbledon del 2010 se llevó a cabo el partido de tenis más largo de la historia, cuando el estadounidense John Isner y el francés Nicolas Mahut se enfrentaron. Jugaron por 11 horas, 6 minutos y 23 segundos con un marcador final a favor de Isner. Shaquille O'Neal falló 5.317 tiros libres durante su carrera en la NBA. La Vuelta Ciclista a España nació en el año 1935 de la mano de un diario llamado Informaciones, al igual que había ocurrido con el Giro de Italia en el 1909 o con el Tour en el 1903. Hasta aquel entonces la única vuelta importante por etapas a nivel nacional era la Volta a Cataluña. Celebró su primera edición en 1911, siendo la competición ciclista por etapas más antigua de España y la cuarta del mundo, por detrás del Tour de Francia en 1903, la Vuelta a Bélgica en 1908 y el Giro de Italia en el año 1909. Wilt Chamberlain es el único jugador que ha anotado 100 puntos en un solo partido de la NBA. El conteo de ovejas es un deporte oficial en Australia. Las reglas de este concurso son simples. Alrededor de 400 ovejas corren ante 10 competidores que intentarán contarlas con la mayor precisión posible. Peter Desailly fue el primer ganador, contando correctamente 277 ovejas. Este concurso se celebró por primera vez en Nueva Gales del Sur, Australia, en el año 2002. Antes el tenis se jugaba con pelotas blancas, hasta que gracias a un estudio se dieron cuenta de que las pelotas amarillas eran más fáciles de ver para quienes veían los partidos a través de la televisión. El Inazawa Bowling Center en Japón es la bolera más grande del mundo, con un total de 116 pistas. ¿A quién pertenece la silueta del logo de la NBA? La figura pertenece al jugador estadounidense Jerry Allen West, que pasó a formar parte de la imagen de la NBA en el año 1969 mientras jugaba de base y escolta para Los Ángeles Lakers. En el año 1960, el boxeador estadounidense Muhammad Ali se convirtió en el campeón mundial de peso pesado más joven. ¿Cuándo se inventó el baloncesto? En 1891 el canadiense James Naismith, profesor de educación física del Springfield College de Massachusetts, lo creó como una forma para mantenerse activo en el interior de su casa mientras pasaba el invierno en Nueva Inglaterra, cuyas bajas temperaturas impedían realizar ejercicio en el exterior. La leyenda cuenta que después de desechar varias ideas, se le ocurrió redactar las reglas para que dos equipos compitieran en meter una pelota a una canasta situada a 3 metros de altura. El primer juego oficial de baloncesto fue celebrado el 20 de enero de 1892, con 9 jugadores por bando en una cancha de la mitad del tamaño de las actuales y con un balón de fútbol.
Fauja Singh ostenta el título de corredor de maratones más longevo. Durante una maratón en el Waterfront de Toronto, en Canadá, a sus 100 años de edad, completó la carrera en un tiempo de 8 horas, 25 minutos y 16 segundos. Si Wayne Gretzky nunca hubiese marcado un solo gol, seguiría siendo el líder de puntos de todos los tiempos de la NHL solo por sus asistencias, que suponen 1963. LeBron James superó a Kareem Abdul-Jabbar como líder de puntos de todos los tiempos en la historia de la NBA por poco más de 500 puntos en el año 2023. LeBron ahora tiene una puntuación de 38.652, por lo menos en un momento del artículo, mientras que Abdul-Jabbar tiene una puntuación de 38.387. Con una historia que se remonta a 1877, Labatt Park, en London, Ontario, es el campo de béisbol más antiguo que todavía está en funcionamiento de todo el mundo. El tiro más largo acertado en la historia de la NBA fue de 27 metros y fue hecho por Baron Davis el 17 de febrero del año 2001. Lo lanzó cuando quedaban 0,7 segundos en el tercer cuarto, mientras un defensor lo marcaba de cerca. En 1998 se introdujeron pelotas de voleibol de colores en los torneos para que fuese más fácil seguir la pelota para los espectadores y las personas que lo veían por televisión. Maxi Bogues, de 1,60 m, es la persona más baja que ha jugado en la NBA, y Manute Bol, con 2,30 m, es la persona más alta que ha jugado en la NBA. En un momento dado jugaron en el mismo equipo los Washington Bullets. Wimbledon tiene su propio halcón y se llama Rufus. Su trabajo es asustar a las palomas. Babe Ruth llevaba una hoja de col debajo de su gorra para tener buena suerte y también para mantenerse fresco. Se dice que la cambiaba cada 2 entradas. El primer partido de fútbol americano se jugó en el año 1869. Aunque se sabe que el fútbol existe en los Estados Unidos desde hace más de un siglo, no mucha gente sabe que el primer partido se jugó en realidad en el siglo XIX, en noviembre de 1869. Rutgers derrotó a Princeton en un partido que apenas se parecía a lo que llegaría a ser el deporte. Cada equipo tenía 25 jugadores, el balón era redondo y a los jugadores no se les permitía llevarlo encima. En su lugar tenían que usar varias partes del cuerpo para golpearlo hacia la portería del oponente. Durante los años siguientes se producirían cambios graduales en las reglas que acercaron el juego a la versión del fútbol americano que ahora conocemos. ¿Por qué se les llama quarterbacks? Si bien muchas posiciones en el fútbol americano reciben su nombre por razones obvias, liniero ofensivo, pateador, etc., ese no es el caso de la posición de quarterback. El nombre en realidad se originó a partir de dónde se para el jugador durante una formación básica. El fullback se para más atrás de la línea ofensiva, fullback. Luego los corredores están a mitad del camino de la línea y se les conoce como halfbacks. Y finalmente el quarterback se sitúa entre los medios y la línea ofensiva, por lo tanto un cuarto del camino hacia atrás o quarterback. La distancia oficial de una maratón es de 42,195 kilómetros o 26,219 millas. La ropa de baño moderna ha evolucionado hasta el punto en que la tela y los diseños son realmente más rápidos en el agua que la piel humana.
Los controvertidos trajes de baño de cuello a tobillo han sido una de las razones detrás de la constante ruptura de los tiempos récord mundiales desde que se introdujeron alrededor del año 2000. Michael Phelps ha ganado un total de 28 medallas olímpicas, la mayor cantidad en la historia de los Juegos Olímpicos, incluidas 23 medallas de oro. Michael Phelps ha ganado más medallas olímpicas que 161 países del mundo desde que comenzaron los Juegos modernos. Pearson, en la ciudad de Sutton, ha sido inscrita en el libro Guinness de los Récords como la tienda de bicicletas más antigua del mundo. Fundada en 1860 por Tom Pearson, un herrero, la empresa familiar se puede rastrear a lo largo de la historia desde la producción de penny farthings hasta suministrar a las Fuerzas Armadas sobre ruedas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hasta la introducción de los ciclomotores y motocicletas más modernos en los años 50 y 60. El tenis de mesa se originó en la Inglaterra victoriana como una adaptación del tenis sobre césped para jugar en interiores durante el invierno. Lo jugaban como un juego de salón después de la cena de las clases altas y la realeza. La mesa estaba hecha exclusivamente de madera y una fila de libros sustituía la red central, y cajas de puros como paletas y corchos de vino como pelotas. El partido de cricket más largo duró 12 días entre Inglaterra y Sudáfrica en el año 1939 y terminó en empate porque Inglaterra tenía que tomar un barco de regreso a casa. La lucha libre es reconocida como el deporte de competición más antiguo del mundo. Se han encontrado dibujos rupestres de luchadores que datan del año 3000 a.C. Incluso se han encontrado imágenes de luchadores en tumbas del Antiguo Egipto. El deporte se introdujo en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad en el año 708 a.C. y se cree que se basa en el arte del pancracio, una técnica de lucha y boxeo supuestamente utilizada por la antigua leyenda griega Teseo para derrotar al Minotauro. Wilma Rudolph, que estableció el récord mundial en 1960 en 100, 200 y relevos de 4 por 100 metros, tuvo polio, escarlatina y neumonía cuando era una niña, lo que llevó a los médicos a creer que nunca volvería a caminar. Los discos de hockey se guardan en hielo. Se mantienen congelados hasta que se necesitan en un juego. Un disco moderno está hecho de goma y se vuelve endeble y rebota cuando se calienta. Congelar los discos de hockey evita que reboten, por lo que los jugadores pueden controlarlos más fácilmente. La capa de hielo en una pista de hockey profesional tiene solo 1,90 centímetros de espesor y se mantiene a menos 9 grados centígrados. Las capas de hielo más delgadas permiten que el agua se congele más rápido y de forma más dura, y cuanto más grueso es el hielo, más blando y lento se mueve. En el año 1943, los Steelers y los Philadelphia Eagles perdieron tantos jugadores que estaban sirviendo en la Segunda Guerra Mundial que se unieron para convertirse en los Steagles para el resto de la temporada. En el hockey sobre hielo, los fans pueden ser porteros. Porque, ¿qué sucede si los dos porteros de un equipo se lesionan y no pueden jugar? Pues los aficionados intervienen para ayudar. Cualquiera puede actuar como portero suplente, incluso alguien del público. Michael Jordan es conocido por su famoso número 23 cuando jugaba para los Chicago Bulls. Pero ¿sabías que tuvo que usar una camiseta número 12 para un partido? Esto se debe a que su camiseta fue robada del vestuario de visitantes cuando los Bulls estaban de visita contra los Orlando Magic. La primera edición moderna de las Olimpiadas tuvo lugar en Atenas en el año 1896,
con la participación de 14 países y 241 atletas, exclusivamente hombres, compitiendo en 43 pruebas de 10 disciplinas. No se otorgaron medallas de oro debido a su alto costo. En su lugar se entregaron medallas de plata para el primer lugar, bronce para el segundo y un diploma para el tercero. Dimitrios Londras, con solo 10 años de edad, destacó como el atleta más joven en participar en los Juegos Olímpicos en la edición de 1900 al obtener el tercer lugar en la barra paralela. Y en el ámbito femenino, Luigina Giavotti, con 11 años y 301 días, hizo historia en gimnasia en el año 1928. El oro olímpico más viejo y el más joven. El tirador sueco Oskar Swan consiguió el oro en Amberes en 1920 a la edad de 72 años y 279 días, mientras que en una disciplina como el tiro con arco, Elisa Pollock venció en San Luis 1904 con 63 años y 33 días. Y en el otro lado de la balanza, en Los Ángeles 1934, tenemos al nadador de Japón Kusuo Kitamura, que ganó en los 1500 metros con 14 años y 309 días. Y la campeona más joven es Marjorie Gestring, con 13 años y 268 días, en el salto de trampolín de 3 metros en los Juegos de Berlín de 1936. Los 5 anillos olímpicos diseñados por el barón Pierre de Coubertin representan los 5 continentes principales: Oceanía, Asia, África, Europa y América. Están entrelazados como un símbolo de unión. La mascota de los Juegos Olímpicos es un atractivo clave para el merchandising, representando características del lugar. La primera, llamada Waldi, fue creada en los Juegos de Múnich en 1972. Más participaciones en los Juegos. Ian Miller consiguió batir un récord que difícilmente se superará, ya que participó en 10 ediciones diferentes de los Juegos Olímpicos, desde Múnich 1972 hasta Londres 2012, ambos incluidos. El jinete canadiense entra así en los libros de historia olímpicos, igual que la piragüista Josefa Idem-Guerrini, quien disputó 8 ediciones logrando una medalla en Los Ángeles 1984 y manteniéndose en activo hasta Pekín 2008. ¿Se romperán siempre récords olímpicos? Se calcula que en 2 décadas la raza humana alcanzará el límite de las capacidades fisiológicas. A esta conclusión llegaron los expertos del Instituto de Investigación Biomédica del Deporte en Francia, luego de analizar 3.263 récords mundiales en pista y campo, natación, ciclismo, patinaje de velocidad y levantamiento de pesas. Notaron que de 1896 a 1968 se rompieron claramente y con frecuencia las marcas deportivas, pero a partir de esa fecha cada vez es más difícil conseguirlo. También se percataron de que en las primeras Olimpiadas los atletas funcionaban al 75% de sus capacidades fisiológicas, a diferencia del casi 99% alcanzado hoy. Si prevalecen las actuales condiciones en 2027, las marcas mundiales solo lograrán mejorar en un 0,05%. Los Juegos Olímpicos de Verano de 1956 se celebraron en 2 países. Melbourne, en Australia, fue la ciudad anfitriona oficial de los Juegos Olímpicos de Verano de ese año, pero no pudo albergar las pruebas ecuestres debido a las estrictas leyes de cuarentena del país. Como resultado, estos eventos se celebraron en Estocolmo, 5 meses antes de que comenzasen los Juegos Olímpicos principales. Estos tampoco fueron los primeros Juegos que se celebraron en 2 países. Ese honor le corresponde a los Juegos Olímpicos de Verano de 1920,
que se llevaron a cabo entre Bélgica y los Países Bajos.